Sí, ya. Ok. Buenas noches, profesor Enrique. En esta ocasión vamos a hablar sobre la resolución del caso número 5, congestión vehicular. Somos el grupo 5. Bien, a continuación voy a leer el texto. Congestión vehicular. Un periodista está llevando a cabo un informe sobre la relación entre la congestión. A lo largo de varias semanas se ha recopilado información sobre la relación entre los niveles de congestión y la frecuencia de los accidentes. Según los datos obtenidos, se sabe que si el nivel de congestión vehicular es alto, entonces la probabilidad de un accidente de tránsito aumenta. Además, si el nivel de congestión es bajo, la probabilidad de un accidente disminuye. En el caso de un día específico, se ha determinado que en esa fecha hubo una congestión vehicular alta en la ciudad de Lima. A partir de esta información, el periodista plantea la siguiente conclusión. Dado que hubo una congestión vehicular alta, la probabilidad de accidentes de tránsito aumentó. Bien, a continuación vamos a ver las premisas y la conclusión. Premisa número uno. Si el nivel de congestión vehicular es alto, entonces la probabilidad de un accidente de tránsito aumenta. Premisa número 2. Si el nivel de congestión es bajo, la probabilidad de un accidente disminuye. Premisa número 3. En el caso de un día específico, se ha determinado que en esa fecha hubo una congestión vehicular alta en la ciudad de Lima. Y la conclusión sería, dado que hubo una congestión vehicular alta, la probabilidad de accidentes de tránsito aumentó. Ahora definiremos las proposiciones que presentan las premisas declaradas en la investigación del caso. En la premisa uno tenemos que el nivel de congestión vehicular es alto y lo denominaremos P. Y el otro lo denominaremos Q, que vendría a ser la probabilidad de accidentes aumenta. Entonces, podemos ver que en la premisa hay un sí, entonces, lo que vendría a ser un condicional. Por lo tanto, su formalización sería P entonces Q. En la premisa 2, el nivel de congestión vehicular es bajo. Vendría a ser no P porque se nos mencionó que P es el nivel de congestión vehicular es alto y como bajo es su contrario, entonces sería no P. La probabilidad de accidente disminuye, vendría siendo no Q, por lo mismo que mencioné anteriormente en la proposición simple Q, en vez de disminuye, era aumenta, y disminuye su contrario, por lo tanto es no Q. Teniendo no P y no Q, y dándonos cuenta que la coma reemplaza a entonces, y entonces viene a ser un condicional, la formalización sería no P, entonces no Q. En la premisa 3, en esa fecha hubo una congestión vehicular alta en la ciudad de Lima, siendo P, y en la conclusión, la probabilidad de accidentes de tránsito aumentó. En resumen, tenemos P, Q, no P y no Q, y su formalización fueron premisa 1, P, entonces Q, premisa 2, no P, entonces no Q, premisa 3, P y conclusión Q. Ahora pasamos a la pregunta B. Determine si la conclusión del argumento es válida. En el argumento tenemos dos premisas. La primera premisa es P entonces Q. Si el nivel de congestión vehicular es alto, entonces la probabilidad de accidentes aumenta. Y P, la premisa número 2, que es P, se ha determinado que en esa fecha hubo una congestión vehicular alta. ¿Por qué no se utiliza no P, no, entonces no Q? Porque dice que específicamente se ha determinado que en esa fecha hubo una congestión vehicular alta, entonces por eso no se utiliza. Y la conclusión es Q,
que sería la probabilidad de accidentes aumentó. Vamos a resolverlo primero por el método directo. Tenemos la proposición eh, y para el método directo nos dice que las preposiciones, que las premisas tienen que ser verdaderas. Y tenemos que ver si la conclusión también es verdadera. Entonces, podemos acá ver los valores de P y Q que son verdadero y verdadero. Reemplazamos, reemplazamos Q y vemos que sale verdadero, siendo este un argumento válido. Ahora lo resolveremos por el método indirecto. Tenemos la misma proposición y para el método indirecto tenemos que considerar que la conclusión es falsa y las premisas son verdaderas. Acá tenemos los valores de P y Q que son verdadero y falso. Si reemplazamos verdadero, entonces falso, nos da verdadero, dando así una contradicción, haciendo que este argumento sea válido. Bien, método de tabla de verdad. Bueno, tenemos entre paréntesis P, entonces Q, y P, cierra corchetes, entonces Q. En la tabla de verdad colocamos los valores de P y los valores de Q. Cuando tenemos un conectivo lógico que es entonces, siempre va a ser falso si P es verdadero y Q es falso. De resto, todos son verdaderos. Este, para la conjunción y para la conjunción tenemos, si los dos valores son verdaderos, entonces el valor de verdad es verdadero. En caso contrario, todo es falso. Finalmente, con el resultado de lo que tenemos en el corchete, eh, tenemos el conectivo lógico entonces nuevamente, si, si es B y Q es falso, te va a dar el resultado falso. De caso contrario, te da verdadero. Por ende, el resultado es tautología, porque los resultados han sido verdaderos. Entonces, es un argumento válido. Ahora aplicaremos equivalencias lógicas para simplificar el razonamiento. Tenemos la siguiente expresión, después aplicamos la equivalencia condicional, lo que nos da como resultado la siguiente expresión. Después aplicamos la ley distributiva y nos da la siguiente expresión. Después se aplica la ley de contradicción, que dice que no P y Q y P es falso. Por lo tanto, agregamos el falso en la siguiente expresión. Nos da como resultado Q y P, entonces Q. Después aplicamos la otra equivalencia que nos da como resultado la siguiente expresión. Después aplicamos la ley de Morgan y finalmente aplicamos el tercio excluido, lo que nos da como conclusión que es verdadera. Por lo tanto, el argumento es válido. Después tenemos las proposiciones que es P, el nivel de congestión vehicular es alto y Q, la probabilidad de accidentes de tránsito aumenta. Después tomamos las premisas que son P1, si hay congestión vehicular alta, entonces la probabilidad de accidentes aumenta. Y en P2 hubo congestión vehicular alta. Se aplica la ley de condicional y simplificándolo todo nos da como resultado que Q es verdadera, por lo tanto el argumento es válido. Gracias.